Feliz domingo de resurrección. Qué hermoso es celebrar nuestra fe, gozarnos, saber de que Jesús, cumpliendo el propósito del Padre, vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Vino a buscarme a mí y vino a buscarte a ti. Él caminó a la cruz, la abrazó, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Qué hermoso es poder saber que porque Él vive, nosotros y nosotras también viviremos. Estaba pensando en las palabras de Lucas en el capítulo 24, que dice: entonces, justo mientras contaban la historia, Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Los discípulos estaban reunidos, estaban hablando, ¿verdad? Y les dijo, la paz sea con ustedes. Qué hermosas palabras. La paz sea con ustedes. Pero ellos se quedaron asustados y temerosos y pensaban que estaban viendo a un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, les dice Jesús. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo cuerpo. Y mientras hablaba, Él les mostró las manos y los pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro, con emociones encontradas, y entonces les preguntó Jesús: ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y Él lo comió mientras ellos lo miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran la escritura y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y también se escribió que este mensaje se iba a proclamar con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Un mensaje que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y ustedes son testigos de estas cosas. Sigue diciendo Lucas, estoy leyendo del 36 al 49 del versículo del capítulo 24. Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene del poder del cielo. La autoridad de Jesús, la realidad de la resurrección. El Señor resucitado no era un fantasma, ni un espíritu, ni una alucinación. No. Él verdaderamente era el Cristo, donde nosotros hoy estamos fundamentando nuestra fe, donde estamos depositando nuestros sueños, donde estamos caminando en una actitud transformada en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús que enfrentó la muerte y que la venció. Jesús que luchó y al tercer día resucitó. La necesidad de la cruz. Sin cruz no hay resurrección. Y esto es una de las grandes enseñanzas del Evangelio. Sin cruz no hay resurrección. Hermanos, muchas veces queremos vivir una vida cristiana sin sufrimiento, sin pruebas, sin luchas, sin angustias, sin dificultades, ¿verdad?
Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es el camino a la resurrección. Y la resurrección es la certeza y la esperanza de la vida eterna. Así que no tengamos miedo a la cruz. Jesús no fue forzado a la cruz. Si alguien se piensa de que realmente a Jesús lo llevaron a la cruz los que lo condenaron, los que lo flagelaron, los que se burlaron, Nadie llevó a Jesús a la cruz, Él fue a la cruz. Él tomó la decisión de ir a la cruz. Porque Él sabía que solo a través del sacrificio suyo en la cruz del Calvario íbamos a ser alcanzados y alcanzadas todos y todas nosotras. Íbamos a ser perdonados y reconciliados con Dios. Íbamos a volver a la casa del Padre cuando Él ofreciera su vida en sacrificio por muchos. Por eso la cruz no solo es el tormento, la cruz es el camino de la salvación y del retorno a la casa del Padre. Hermanos, la cruz. Algunos podrían pensar, como el centurión, que estaba mirando ahí la cruz, ¿verdad, Manuel? Y estaba diciendo, dijo que iba a resucitar, pero acá no pasa nada. Este es un fracaso, ¿no? Este es un cuentero, nos contó una historia, pero acá no pasa nada. Acá estamos nosotros toda la noche muertos de frío, sin poder comer, cuidando un pedazo de piedra ahí que ni se mueve para nada. Hasta que dice que un ángel del cielo removió la piedra. Y Jesús, al que todos creían el fracasado, se levantó en victoria. Se levantó en victoria. Las pruebas, las dificultades, las luchas muchas veces no son porque hemos fracasado, sino porque estamos caminando hacia una victoria más grande, donde la luz de la gloria de Dios ha de manifestarse en la vida de los hijos y las hijas de Dios, como lo hizo el día de la resurrección con Jesús saliendo de la tumba. La cruz acentúa el poder, la gracia, la gloria, el amor de Dios, haciéndose presente en Jesús. Jesús nos habla en su resurrección del poder que ahora Él experimentaba. Ahora Jesús iba a subir de nuevo a la casa del Padre, se iba a sentar a la diestra de Dios y iba a seguir intercediendo por ti y por mí. Las apariciones de Jesús resucitado, los encuentros que tiene Jesús resucitado, narrados en los evangelios, son realmente preciosas, ¿verdad? ¿Quién es la primera que se encuentra con Jesús? ¿Cuál es la persona que tiene el primer encuentro con Jesús resucitado? María de Magdala, la que conocemos como María Magdalena. Fue la primera en verlo en el huerto, dice Juan 20 y Marcos 16. Después fueron las mujeres a las que Jesús le dijo, vayan y díganle a mis discípulos que he resucitado, como les había dicho, y que voy delante de ellos a Galilea, y que allí me verán. Queridos, sin las mujeres, hoy no tendríamos el anuncio de la resurrección de Cristo. Y esto lo digo no por exaltar a la mujer, sino por poner en orden el amor de Dios, que nunca hizo acepción de personas.
Después de María, después de las mujeres, ¿quién fue el que salió corriendo a la tumba cuando le dijeron que el Señor había resucitado? Estamos flojitos en Biblia, ¿eh? Vamos a tener que, pastor, estamos flojitos en Biblia, ¿eh? Vamos a tener que hacer un poquito aquí de repaso, ¿eh? Pedro, dice que Pedro y el discípulo amado, ¿no?, salieron corriendo a la tumba para ver lo que las mujeres le habían dicho. Pedro, esto lo dice Lucas 24:34. Y después, los discípulos de Maús, dice que iban caminando hacia el ocaso y iban hablando entre ellos lo que había pasado, lo que había acontecido en aquellos días en Jerusalén. Y se le acercó a alguien y se puso al lado y empezó a caminar con Jesús, con ellos, y les dice: ¿y a ustedes qué les pasa que tenéis esa cara del Antiguo Testamento? ¿Qué les pasa que estáis todos así tan tristes, tan así, ¿no? Lucas le preguntaba, ¿no? ¿Qué problema tenéis que tenéis esas caras largas ahí, sentados ahí? Y le dice el que caminaba con ellos: ¿qué problema tenéis? Y ellos, ¿qué le contestaron? ¿Eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha acontecido en estos días? Fíjate, y Jesús dice la palabra, que comienza a hablarles y a abrirles la Escritura, ¿no? Pero yo pienso, ¿no?, cuando le dijeron: ¿eres tú el único que no se ha enterado? Jesús habrá pensado que no me he enterado. Creo que soy el único que me he enterado de lo que ha pasado en estos días, ¿no? A veces nos parece que Jesús no se entera de las cosas, que está ausente, que no se da cuenta. No, hermano, Él sí se entera. Y dice que caminó con ellos. Ellos caminaban hacia el ocaso, hacia Emaús, hacia el atardecer, anochecer. Y cuando llegó, dice que entonces se quedó con ellos, y en el momento en que tomó el pan en sus manos, Jesús, y lo partió, ellos lo reconocieron. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Hermanos, hermanas, si nuestro corazón no arde cuando el Señor nos habla, si el Cristo resucitado no se hace presente en el gozo de la salvación en nuestra vida, entonces vamos a quedarnos solo con una visión de tristeza, de hombres y mujeres llorando a los pies de la cruz. El encuentro con el Cristo resucitado trae gozo. Cuando María llegó al huerto y vio que no estaba, se acercó a uno que estaba ahí, que era un ángel, ¿saben? Era un ángel el que estaba ahí en la tumba. Y le dijo: escuchame una cosita, si vos sabés dónde lo pusieron al Señor, decímelo, que yo voy a buscarlo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, no? ¿Por qué? Pero María también se pone a hablar con alguien que está allí y le dice: ¿Tú sabes dónde está el Señor? ¿Tú sabes? Y entonces Jesús se la queda mirando y le dice: María. María. Ella no lo había reconocido, pero cuando Jesús le dice su nombre, María, ella lo reconoce y cae a sus pies y le dice: Señor. Fíjense, esa es la primera vez que María le dice a Jesús: Señor. Al Cristo resucitado, ahora sí, María lo reconoce como el Señor. Lo
los encuentros. ¿Y qué podemos decir del encuentro de Jesús con Tomás? En Juan 20, ¿verdad? 19 al 23. Unas semanas después se aparece Jesús, está Tomás, ese que había dicho cuando le dijeron los discípulos, el Señor resucitó. Tomás dijo, hasta que yo no le meta el dedo en la mano, hasta que yo no le meta la mano en el costado. A veces somos incrédulos, a veces no creemos, a veces dudamos. Por eso la experiencia del encuentro con el Cristo resucitado tiene que ser una experiencia diaria. Tú tienes que saber que Jesús hoy te sigue llamando por tu nombre, que Él sigue llegando hasta tu vida y quiere tener un encuentro personal contigo como Señor y como Salvador. No seas como Tomás, no dudes, no des pasos hacia atrás, avanza con Jesús resucitado a una vida plena de gozo, de esperanza, de gloria. Jesús se le apareció, ¿verdad? Apareció a los discípulos y dijo, Tomás, mete tus dedos en mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Nunca dejemos que la duda nos quite la fuerza, la alegría, el gozo de vivir la experiencia de la comunión con Jesús resucitado. Porque en Él se halla la vida, en Él está la fortaleza, en Él está el gozo que permanece, en Él está el cuidado amoroso que nos abraza y nos contiene. Dice que también se le apareció a los discípulos en el mar de Galilea y les preparó el desayuno. Ese es uno de los pasajes de la palabra de la resurrección que más me gusta. Dice que Pedro le dijo a los discípulos, vámonos a pescar. Vámonos a pescar, ya esto no tiene, vámonos a pescar. Y mientras estaban pescando, dice que Jesús en la orilla les preparó el desayuno. Jesús siempre prepara una mesa delante de sus hijos y de sus hijas para traer la provisión que les es necesaria. Cocinó para ellos y en ese desayuno se acercó a Pedro y restauró su vida y restauró su ministerio y restauró su llamamiento. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pero Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta a Pedro, ¿pero tú me amas? Y Pedro entonces, entendiendo la pregunta más profundamente, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. ¿Cuántas veces tendrá que preguntarte el Señor a ti? ¿Me amas? Dani, ¿tú me amas? Lidia, ¿tú me amas? Marcos, sí, ¿verdad? Lucas, ¿me amas? Manuel, Amanda, ¿tú me amas? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces tendrá que preguntarte, hermano, hermana? ¿Cuántas veces tendrá que preguntarnos el Señor a nosotros, ¿me amas?
pues detrás de nuestra respuesta estará la restauración de nuestra relación con Dios, de nuestro llamamiento, servicio y ministerio para servirlo. Después se le apareció a más de 500, a Santiago, a los discípulos antes de la ascensión al cielo, y finalmente se le apareció también a Saulo de Tarso, camino de Damasco. Dice que Saulo, respirando amenazas de muerte, se dirigía a Damasco porque iba a encarcelar, incluso matar a los seguidores del camino, a los llamados cristianos, a la secta de los nazarenos. Y dice que de pronto un gran resplandor vino sobre él y lo tiró al suelo. Dicen que de un caballo, yo qué sé si era un caballo, un camello, una mula, yo qué sé. Yo lo que sé es que el resplandor de la gloria de Dios lo tiró al suelo. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. ¿Ustedes se imaginan ese momento? Visualicen ese momento. Van por el campo y de pronto una luz que los deja ciegos y los tira al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta revelación del Cristo resucitado habla acerca de la protección de Dios. Tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú no estás persiguiendo a los del camino, ni a los nazarenos, ni a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí, le dice Jesús, a mí. Quien toca a uno de mis hijos, de mis hijas, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. El Cristo resucitado es nuestro valedor, nuestro abogado. El Cristo resucitado es nuestro Señor y Salvador, sí, pero también es el que va delante, cuidando y protegiendo nuestra vida. Soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo dice que fue llevado a una casa donde esperó la revelación de parte de Dios por medio de Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, y fue llamado para llevar el mensaje de la resurrección de Jesús al mundo. Estas apariciones transformaron el miedo de los discípulos en valentía. Fueron capaces de ir y predicar, y llevar la palabra, y salir del aposento donde se escondían, y ya no pensar en decir no te conozco. Estos días estuvieron dando Quo Vadis, ¿la habéis visto otra vez? Quo Vadis quiere decir ¿a dónde vas? Y dice que se le aparece a Pedro saliendo de Roma. La película cuenta que Pedro va saliendo de Roma, mientras que a los cristianos los están tirando a la fiera en el Coliseo romano, ¿no? Y cuando él va saliendo de Roma, dice que Jesús, en un gran resplandor, vuelve a manifestarse y le pregunta, ¿no?, a Pedro: Pedro, ¿a dónde vas? Y entonces él da la vuelta, vuelve a Roma y consuela a los que sufren, a los mártires. Cuando Cristo
El Cristo resucitado llega a tu vida, llega a mi vida. También nos pregunta, ¿a dónde vas? La resurrección de Cristo también es el llamado a llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Los encuentros con Jesús resucitado transforman la vida, cambian el miedo en gozo, la duda en fe, la incredulidad en pasión misionera. Estos relatos, léanlo si tienen tiempo. Emaús, el encuentro de María, los discípulos, muestran a un Cristo vivo que busca activar a sus seguidores, que llega para restaurar llamamientos, para sanar heridas, para ofrecer esperanza, y los envía. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos. Jesús nos sale al encuentro. En esta mañana Jesús nos sale al encuentro. Y entonces nuestra vida es desafiada. La vida de fe comienza con la iniciativa de Dios, que nos encuentra en nuestra cotidianidad, en medio de nuestra tristeza, en nuestras luchas y en nuestras confusiones. La resurrección cambia la perspectiva convirtiendo la desesperanza en misión. Ahora tenemos un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos la voz de Jesús como lo reconoció María, nuestra relación con Él cambia, se hace personal, se hace íntima. María pasó del llanto de una tumba vacía a anunciar la nueva vida en el Cristo resucitado. Tomás fue sanado de la duda. Pedro fue restaurado a la misión. Pablo fue llamado a ser el gran apóstol de los gentiles. La resurrección es una esperanza viva que garantiza nuestra herencia, la vida eterna. No es solo un hecho histórico, que también, no, es la realidad presente de Jesús caminando con su pueblo. El encuentro con el Jesús resucitado transforma la vida de una manera profunda, dándole sentido. Por eso, en este domingo de resurrección, nosotros le decimos al Señor, Señor, gracias. Gracias porque tú has resucitado y ahora yo tengo la esperanza de la vida eterna. Pero gracias porque te has ido, pero volverás. Gracias porque no se resume en el aleluya, ha resucitado, sino se proyecta en el Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Así que en esta mañana, alegrémonos en el Señor, gocémonos en su presencia. Llevemos el mensaje de la resurrección a quienes no conocen a Jesús y hablémosles acerca de su amor inagotable y eterno, que todavía hoy se proyecta en salvación y en vida. Que el Señor nos bendiga y tengamos un hermoso domingo de resurrección. Amén.